Bendiciones, mis amados y estimados hermanos. En esta oportunidad me gustaría platicarles sobre la importancia y la necesidad de la luz. Dice en Juan capítulo 1, versículo 5, que la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no comprendieron la luz. En ese capítulo nos dice que la vida que la luz era la vida de los hombres, que la vida era la luz de los hombres. Entonces eso nos hace ver que cuando dice las tinieblas no comprendieron la luz, eso quiere decir que esos hombres se transformaron en tinieblas por no comprender la luz. Pero esa palabra comprender, si nos vamos ahora sí que buscando lo original, esa palabra se interpreta como es la palabra catalambano. Ese es el numeral 2638 para que lo quiera buscar y en una concordancia. Esa palabra catalambano se interpreta como, se interpreta como algo que se intensifica, algo que se aprovecha con intensidad. Es algo que se aprovecha con intensidad. Ese es el significado de esa palabra que algunos traductores pusieron como comprender. Entonces cuando tú le añades esa interpretación, que vendría siendo una interpretación ahora sí que más leal a lo que trató de decir el que lo escribió por parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene siendo así. Y la luz brilla en las tinieblas, mas las tinieblas no aprovecharon con intensidad la luz. Así se diría si se utilizara una interpretación más leal al original. Entonces cuando leemos eso, el no aprovechar la luz, ahí uno ya se pone a pensar un poco más, porque la palabra comprender la entendemos como algo que no se entiende. Así, no la comprendieron, es que no la entendieron, no se dieron el tiempo para entender, para comprender, para estudiar. Pero cuando le agregas ese significado real de no aprovechar, ahí sí cambia la cosa. Y ahí sí uno entiende un poquito más lo que dice en adelante, que dice que el Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz, más los que en ese tiempo no la aprovecharon y no la recibieron. Y ahora sí dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, wow, o sea, qué impresionante. Ahora sí se comprende muy bien que a los suyos vino, pero los suyos no aprovecharon su venida. Wow, no aprovecharon la luz que les daba. Ahora sí que, o más bien, no aprovecharon el testimonio de la luz que daba Juan el Bautista. Y ese testimonio, ¿qué es ese testimonio? ¿Cuál es el testimonio de la luz? El testimonio de la luz es este. Déjense los leo. Este es el testimonio de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era él primero que yo, pues de su plenitud todos
hemos sido, y gracias, o sea, todo pues de su plenitud, todos hemos recibido, gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la bondad fueron hechos realidad por medio de Jesucristo. Nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito de Dios está en el seno del Padre y Él lo ha dado a conocer. Ese es el testimonio de la luz, ese es el testimonio de Cristo, que nosotros somos hechos por su gracia, todo lo que hemos recibido es por su gracia sobre gracia, porque Dios nadie lo ha visto, nadie lo conoce, pero Jesucristo se dio a conocer Él y por medio de Él podemos ver la esencia de Dios. Podemos ver a ese Dios, ese Dios altísimo, ese Dios que habita en la luz inaccesible. Ese es Cristo. La luz inaccesible se transformó en carne. Ese es el testimonio de Dios. Y eso es una de las cosas que no reciben los que no aprovechan la luz. Eso es, entonces, si lo ponemos en contexto, el no aprovechar la luz es no aprovechar la gracia, no aprovechar la venida de Cristo, no aprovechar las bendiciones que Cristo nos da. Eso es no aprovechar el testimonio de la luz. Eso es no aprovechar. ¿Y qué es aprovechar? ¿Qué sería una manera sencilla para entender? Al aprovechar la luz vendría siendo aprovechar el orar, el leer la palabra, el congregarse, si puedes tener una plática sana de hablar de la palabra de Dios, de la doctrina, de las enseñanzas, y hasta de hacer videos compartiendo el testimonio de Cristo. Eso es aprovechar la luz. Y claro, hay mucho más. Si nos ponemos a investigar más, podemos entender un poquito más. Y bueno, también les quería decir, la luz entra a través de nuestros ojos. El Señor Jesús dice en la palabra que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo se llenará de oscuridad. Eso nos quiere dar a entender que si nosotros a lo que vemos, a lo que ven nuestros ojos, de eso nos llenamos. Entonces debemos de tener cuidado qué es lo que vemos. Por eso, si tienes la oportunidad de leer la palabra de Dios, eso te va a llenar de luz. Y no solamente leerla por leerla, sino estudiarla, pedirle al Espíritu Santo su enseñanza, que te enseñe, que Él como maestro te revele la palabra. Eso es exquisito. Eso es lo que es aprovechar la luz. Es como también dice en la palabra, uno no agarra una lámpara y la pone debajo de una cama, sino lo que hace lo pone en un lugar alto para que se vea. ¿Por qué? Porque eso es aprovechar la luz. Entonces, eso es lo que debemos de hacer en este tiempo. Aprovechar esos momentos que el Espíritu Santo te habla, aprovechar esos momentos en que tienes para ver un video que te hable de Dios, que verdaderamente te hable, ¿verdad? Porque hay muchos que a veces hablan de otras cosas, pero hay otros que es bonito, ¿eh? Es bonito. Y bueno, para proseguir, y miren, el testimonio no es qué es lo que cuentas, porque Juan el Bautista no dio el testimonio suyo, no dijo yo soy hijo de
Zacarías y de Elizabeth, yo antes era un borracho y le pegaba a mi mujer. No, eso no fue un testimonio, eso no fue el testimonio que dio Juan el Bautista. El testimonio que dio Juan fue este: yo les dije que venía alguien que es más grande que yo. Entonces él dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Entonces él dio la importancia que tuvo Cristo, la relevancia que tuvo Cristo en su vida, que lo transformó todo. Eso es tu verdadero testimonio. Cuando tú narras las grandes cosas que Jehová ha hecho contigo, eso es dar testimonio. Testimonio no es dar y decir, no, antes era un drogadicto y le robaba a mi familia y esto y esto. Eso no es testimonio. Testimonio es decir, Cristo me salvó, la poderosa mano de Dios me rescató, Él hizo estos milagros en mí. Eso es el testimonio verdadero de todos los cristianos. No contar una historia triste, sino contar una vida de victoria y de sanidad y de milagros que Dios ha hecho por ti. Ese es el verdadero testimonio. Pero bueno, hay muchas cosas que quisiera contarles, amados, pero voy a resumirlo lo más que pueda, para de esa manera aprovechar el tiempo. Mis amados, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? La luz entra a través de los ojos, ¿verdad? Como les había dicho, porque lo leímos en la palabra, que si nuestro ojo es malo, va a ver cosas malas, se va a llenar de oscuridad. Pero si lo ponemos en espejo, si tus ojos son buenos, van a ver la luz, se llenará de luz. Entonces, si tu ojo ve que tu hermano está en necesidad y tú cierras tu corazón para no ayudarlo, ¿cómo el amor de Dios puede habitar en ti? ¿Cómo la luz de Dios puede habitar en ti? Entonces, una persona que no ha recibido el testimonio de Cristo, que no ha recibido el testimonio de Dios, una persona que no aprovecha las oportunidades, porque esta es una oportunidad muy grande. Miren, a veces es como la bolsa. Cuando las acciones caen de una empresa, se venden más baratas. Bueno, por lo menos es lo que puedo entender un poco. Eso es una cosa que solamente los que estudian ese tipo de cosas son los que entienden más. Pero cuando una empresa saca a la venta, pues vamos a decir, ponerlo así, saca a la venta acciones de su empresa, aunque sean 1,000 pesos, 100 pesos que tú compres, esa acción se te generará a través del tiempo muchísimo más de dinero. ¿Por qué? Porque aprovechaste la oportunidad de invertir en una empresa que al tiempo te va a generar dinero y muchas ganancias. Ahora, si lo ponemos en la fe, si tú aprovechas la oportunidad que Dios te da para invertir en la vida de tu hermano, un hijo de Dios que también tiene promesas, que también tiene bendiciones, que Dios lo va a multiplicar y que lo va a enriquecer terrible, así espantosamente, que cuando tú menos lo pienses, ese hermano que tal vez te pidió, hermano, no me prestarías tanto dinero para pagar esto y esto, y cuando menos lo pienses lo vas a ver en un carrazo del año, en un Lamborghini, en un Ferrari. Y cuando menos lo pienses, vas a ver que lo que tú hiciste por él se va a reflejar. Y no solamente en que él le vaya bien, sino en que Dios no le debe a nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie, porque dice que al que el pobre le da, a Jehová le presta. Entonces, si tu hermano tiene necesidad, no lo veas como, lo voy a ayudar, pobrecito. Velo como una inversión. Pero no lo veas de esa manera, ¿verdad? No, lo voy a invertir para que Dios... No, sino simplemente hazlo de corazón. Porque tus ojos se llenaron de luz. Porque recibiste a Cristo en tu corazón, el testimonio de Cristo.
el testimonio de la luz y ahora puedes hacer grandes acciones. Y una de ellas es bendecir a tus hermanos que están pasando por una situación difícil. Y eso también tiene que ver con abrir tus ojos. Porque cuántos hermanos no pasan a ciegas para no ver la necesidad de sus hermanos. Suben en los grupos de WhatsApp: hermanos, necesito que oren por mi sobrino, que oren por fulano de tal, que es una persona que yo quiero, que yo amo. Y en vez de decir, sí, voy a orar por él, es más, ahorita mismo voy a orar por él. Sí, amén, que Dios lo haga, y se te olvida y ya no oras. Eso, pues no, sino hay que hacerlo con deseo y con verdaderamente el interés en que tu hermano esté bien y que esa persona reciba la bendición. Pero bueno, ya me estoy desviando mucho. El que ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean. Bueno, esto no, vamos a dejarlo. Perdón. Miren, al fin, para resumirlo, ya para terminar, hay personas, porque nosotros como cristianos entendemos que las personas que no conocen a Cristo, nosotros creemos, tal vez un poquito eso está mal, que esas personas están en tinieblas. Y en efecto, como nosotros también tuvimos un tiempo en tinieblas cuando no conocíamos a Dios, pero ese era otro tipo de tinieblas. Eran unas tinieblas que se llaman tinieblas de ignorancia, de que ignoras a Dios. No que desees ignorar, sino que simplemente no sabes de la existencia de Dios, de la existencia de Cristo, de la existencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de su misericordia, su gracia y su perdón. Eso es la ignorancia, es la oscuridad que tiene la gente que no conoce. Pero nosotros los cristianos que sí conocemos, que no ignoramos, podemos caer en un tipo de tinieblas que se llaman las tinieblas del no aprovechar la luz. Ahora sí que el no aprovechar la luz, eso es terrible. Y eso se transforma en tinieblas, por lo que leímos ahora sí que en ese, bueno, con el que lo platiqué, ¿verdad? En Juan, en donde dice que el hombre que tiene un ojo malo, que cuando ese ojo se va a llenar, ese ojo malo que tú tienes, te va a llenar de oscuridad. Y la luz que había en ti es oscuridad. Ahora, ¿cuánto más serán las tinieblas? Ahora, si lo pasamos a lo que les explicaba antes de esto, es que si la luz se transforma en tinieblas, entonces hay cristianos que la luz que tenían se han transformado en tinieblas, y se refleja como el no querer dar a tu hermano, como no querer bendecir, como no querer escuchar los testimonios. Ahí en eso se refleja. Y otra cosa más, a veces no es por voluntad propia que tú desees estar en ese tipo de situación, sino es que a veces es por el tiempo que uno pasa y por muchas cosas. Miren, hay dos tipos de cristianos que están en este tipo de oscuridad. Está el cristiano ciego, pero que tiene fe, y está el sordo que tiene luz. Este es otro tema que me gustaría platicarles un poquito más extendido, porque sí se tenía que extender más, porque tendría que hablar sobre la vinculación de la luz que entra a través de nuestros ojos, como la vinculación que tiene con la fe que entra a través de nuestros oídos. Pero eso será para el siguiente video, para que de esa manera podamos tener un poquito más de darle la importancia, ¿verdad? Porque a veces no tenemos mucho tiempo y queremos aprovechar oportunidades pequeñas, y por eso no quisiera extender más el video. Por eso aprovecha la luz que tienes, porque es necesaria.
cuando Dios te da la oportunidad de buscarlo en las madrugadas, tal vez cuando te quedaste sin trabajo y andas desesperado por buscar trabajo, aprovecha ese tiempo para buscarlo más. Cuando en este tiempo que no estás yendo a la escuela, a la universidad, a la prepa, a la secundaria, a la primaria, y puedes estar un poquito más en tu casa, aprovéchalo. Si estás trabajando en casa, aprovéchalo. Si tienes la oportunidad de orar, de leer la palabra, aprovechemos la luz para que esa manera se expanda más y que la luz vaya creciendo, así como crece la luz en el día, que primero es de noche y llega el amanecer hasta que la luz llega a su total esplendor. Así también que crezca nuestra luz, el testimonio de la luz de Jesús en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, te guarde, tenga de ti misericordia, te dé mucha luz y te dé mucha paz. Bendiciones.